Hola a todos. Hoy día continuamos con las capacitaciones que podemos brindar para reforzar tus conocimientos en desarrollo de software, básicamente con C# y MVC. Por acá en algún lado va a aparecer los datos para el contacto. En esta oportunidad vamos a comenzar a ver ya el desarrollo de componentes para servicios web. Esto es Espertec. Vamos a verlo. A ver, hoy día vamos a ver el tema de la implementación de los servicios web. En en NetCore y Net, ya esto se conoce como las Web API. O sea, la idea es que haya un componente que haga las veces de un API, ¿no? Que nosotros utilizamos, por ejemplo, para hacer ponte la automatización del Office o de alguna otra aplicación, que es básicamente es una librería, ¿no? Básicamente es un componente que es como una librería, un DLL, que tú lo referencias en tu proyecto y te permite utilizar ya funcionalidad que está allí ya plasmada. En este caso, la idea, digamos que es esa, pero en este caso, este componente no está localmente en tu equipo, sino está en un servidor web. Este componente básicamente tiene lo que es lógica nada más, no en ningún caso los servicios web o los web API tienen interfase de usuario. Ya quiero que eso quede claro. Lo que vamos a implementar está con Net 6, o sea, es la misma versión que se está utilizando para el MVC que se está también explicando, es la misma versión. Ya el framework que estamos usando es el mismo. Sí. O ya cambia un poco el concepto como se venía manejando antes. Ah, no. Digamos que el concepto de la parte de controllers o controladores se mantiene en la parte del Web API y en la parte, digamos, donde vamos a poner el acceso a datos y la lógica de negocio también la vamos a mantener. Yo voy a hacer acá un pequeño ejemplo con la base de datos que estuvimos trabajando, con la base de datos que tenía esas tablas de empresa, ¿no? Requisición. Voy a hacerlo con la tabla empresa. Eh, pero digamos, el esquema, la estructura es la misma, ¿ya? La estructura es la misma. En el caso ya del Web API, ahí vamos a utilizar lo que son los controllers o los controladores. Vamos a tener también ahí el concepto de la entidad, o sea, la clase que tiene los atributos, las propiedades. Eso, o sea, vamos a tener, digamos, el MC, no el V, ¿no? La vista no la vamos a tener. Vamos, del MVC en el Web API vamos a tener el M, que es el modelo, y vamos a tener el C, que es el controller. Ya, la V de vista no hay, porque como estos componentes, les digo, no tienen una parte que sea visual. Ahora, la forma de embonarlos es mucho más fácil. No es como el MVC que tiene bueno, tiene que, digamos, relacionar el controlador con la vista y con el modelo, ¿no? Acá es un poco más natural, ¿ya? Pero vamos a seguir manejando el tema de la entidad y o sea, el modelo y el controlador, ¿ya? Pero el esquema tiene que ser el mismo, pues. Entonces, a ver, quiero yo acá hacer una diagramación rápida ya de cómo es que esto está estructurado y cómo es que se conecta, vamos a decir, una capa con la otra, ya cómo se conecta una capa con la otra. En los ejemplos que ya estaba haciendo John, se ha hecho se ha implementado una capa donde están las entidades, ¿cierto? Implementado una capa donde están las entidades. O sea, digamos, yo tengo acá una capa, voy a dividirlo así, ya una capa de entidad. En esa capa de entidad está lo que es el modelo,
¿no? El modelo viene de las tablas relacionales, ¿no? De las tablitas relacionales de la base de datos. Esa tablita se mapea sobre una clase, ¿no? Una clase donde se ponen todas las propiedades. Cada una de las columnas que están acá, ¿no? Se corresponde con una propiedad, ¿no? Cada una se corresponde con una propiedad. Por ejemplo, acá en el proyecto, eso está acá en esta capa de dominio. Y acá está el mapeo que ya hemos visto de la tabla, ¿no? La tabla empresa. La tabla empresa que tenía estas columnas, ¿no? ID empresa, empresa, dirección, RUC y activo. Cada una de esas columnas se ha mapeado sobre una propiedad acá en la, en la clase, ¿no? Esto equivale al modelo en el MVC que estamos viendo, ¿cierto? ¿Se ubican, lo ubican? Te decía, lo que vamos a hacer básicamente es con solamente con esta entidad empresa, Ujú. vamos a pedirle información a este dominio. Vamos a hacer operaciones, ajá, vamos a hacer operaciones por medio de un web API, Perfecto. ¿ya? Entonces, esto de acá es el equivalente al modelo que ya están viendo ustedes en MVC. Ya cada una de las clases tiene que tener su modelo, ¿cierto? Tiene su modelo ahí. Este es el modelo. Esto lo vamos a tener acá, pero en una biblioteca. Ya, este proyecto es una biblioteca de clases. Entonces acá tenemos lo que corresponde al modelo. Son todas las tablas relacionales, digamos, mapeadas sobre su respectiva clase. Luego vamos a tener acá mismo, después de esta entidad, vamos a tener otra capa que es el Data Access o el acceso a datos. ¿Ya? En esta capa lo que hay van a ser las clases, pero con las operaciones de acceso a datos. Se acaba de ver, por ejemplo, el relacionado con el insert, con el update, ¿no? Con el select. Acá van a estar todas las operaciones. Y obviamente acá también va a estar la conexión, ¿no? Acá también va a estar la conexión a base de datos. La conexión a base de datos. Y vamos a tener luego la capa de servicio, donde va a estar la lógica. Ya acá va a estar voy a dibujar acá un flujograma. Ya acá va a estar la lógica de negocio. Y la conexión es en este sentido, ¿no? O sea, la capa de entidad se comunica con la capa de acceso a datos, capa de acceso a datos con la de servicio, en en ambos sentidos. Esas son acá las tres carpetas que tenemos en esta biblioteca de clases. Esta biblioteca de clases solamente tiene clases, no tiene nada más, no tiene, digamos, vistas, ya no tiene interfaz de usuario. Entonces acá en la carpeta dominio está la implementación de esta clase, como ya lo hemos visto en los modelos, esto equivale a los modelos. En servicios, perdón, en acceso a datos está la conexión, similar a como explicamos en la primera clase, la conexión a la base de datos. Tenemos las operaciones de acceso a datos de la entidad, que en este caso es empresa.
Acá está el insertar, utilizando el stop procedure, está el modificar, está el anular, el listar, el buscar por clave primaria, ¿no? Esas son las operaciones básicas que están ahí. Todo esto es acceso a datos. De la manera como lo hemos estado ya viendo. Entonces, cada vez que la lógica, hola John, cada vez que la lógica de ¿Qué tal? negocio quiera realizar una operación con la base de datos, se va a conectar con este Data Access, va a instanciar la clase adecuada y va a ejecutar los métodos, ¿no? Ya internamente eso se va a conectar a la base de datos y va a ejecutar el procedimiento almacenado con cada una de esas operaciones. Y en la parte de servicios, vamos a tener lo que sería la lógica. Probablemente acá si hay algún proceso, hay validaciones, eso tendría que estar acá. ¿Ya? Y este ejemplo también es sobre la entidad de empresa, ¿no? Acá ya están las operaciones de más alto nivel, digamos, para crear la empresa. Acá simplemente es una llamada al Data Access, ¿no? Es una llamada al Data Access. Y ejecuta insertar, el crear. El buscar por clave primaria, también ejecuta el buscar y así sucesivamente. Acá podría haber más lógica del negocio, como les digo, acá pueden haber validaciones, pueden haber una serie de procedimientos más que ya corresponden a la lógica del negocio. En este caso es bastante sencillo porque la operación es la operación básica, acá no se está validando ni se está haciendo nada adicional. Ya, esa sería entonces la capa de los servicios. Ahora, esto es una biblioteca. Esto va a generar un DLL. El tipo de proyecto que hemos utilizado acá es el siguiente. Acá en crear proyecto, ahí está. Acá en crear proyecto hemos ubicado acá por tipo, ¿no? Una biblioteca en C Sharp y hemos utilizado este proyecto, mm, este proyecto de acá, ¿ya? Biblioteca de clases. Le hemos puesto acá un nombre, le hemos puesto una ubicación y acá, bueno, en el caso del ejemplo se está utilizando Net6. ¿Ya? En el caso del ejemplo se está utilizando Net6. Entonces, dentro de ese proyecto, que es este que estamos mostrando acá, básicamente lo que van a tener ustedes son el proyecto, la solución y las dependencias o digamos, los componentes que se utilizan en este proyecto. Estas carpetas las he creado, ya han visto cómo crear las carpetas, y dentro de cada carpeta se han creado estas clases. Entonces, básicamente es un proyecto que solamente tiene clases, tiene definiciones de clases. Este proyecto, una vez que uno lo compila, ya una vez que uno hace la compilación, este proyecto lo que genera es un archivo, es un componente DLL, es una biblioteca DLL. Ese está, ese está en la carpeta donde está el proyecto. Acá tienen ACME BC de biblioteca de clases. En la carpeta bin de ese proyecto, acá está la DLL, ¿no? Este es el componente que ha generado. Ahora, este componente que ha generado ya contiene, obviamente, todas las clases que nosotros hemos visto ahí y que nosotros tenemos que referenciar ya cuando implementamos el Web App.
El Web API va a utilizar esta biblioteca de clases para ya tener en primer lugar lo que sería las entidades o el dominio, lo que es los modelos en MVC, y a partir de allí poder ejecutar las operaciones, digamos, de CRUD sobre la base de datos de los modelos o de las entidades que nosotros hayamos definido acá. Esto ya se lo ha estado viendo con John, ¿cierto? O sea, estas clases, todo esto que se implementa, que se ha quitado incluso un poco del MVC, ¿no? Para hacerlo menos dependiente. Este es el mismo esquema, sino que yo acá ya lo estoy poniendo esto en una biblioteca, ¿ya? Lo estoy poniendo en un proyecto de tipo biblioteca para poder SDLL, poder reutilizarlo en varios otros proyectos, en varios otros tipos de proyectos. No sé si está claro, muchachos, o hay alguna consulta. Sí, pero yo tengo mis dudas si es que esto es un web service. No, esto, Eh, esto todavía no es un web service. pero está generando el web service o no, 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 porque todavía. O sea, todavía. ahorita estamos les estoy explicando lo que hay en la biblioteca de clases. ¿No? Lo, Claro. lo que, pa- lo que pasa es que el web service requiere de una biblioteca, requiere de un componente en el cual tomar esas clases y esas operaciones para poder ejecutar, ¿no? Para poder responder a los requerimientos del cliente, Ya. ¿ya? Bueno, a ver, sigamos. Ok, entonces esto de acá es la biblioteca de clases, ¿ya? Esto todavía no es el web app, sino que esta biblioteca de clases la vamos a utilizar en el web app. Por eso es que ha habido tanta insistencia por parte de John y parte mía de que es recomendable sacar todas esas clases, ¿no? Sacar todas las clases de dentro del MVC, de dentro de los controladores, de dentro de todas esas partecitas que tiene el MVC. Hay que sacarlas, ¿no? Hay que sacarlas, ponerlas aparte. ¿Para qué? Con la finalidad de que esas mismas clases, ¿ya? Esas mismas clases se puedan reutilizar en otros proyectos. Entonces acá, por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿no? Acá en dominio está lo que sería todos los modelos, ¿ya? Están todos los modelos del MVC. En Data Access, obviamente, están las operaciones de acceso a datos. Está la conexión, están las operaciones que puede hacer cada una de las clases de insertar, modificar, anular, listar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las operaciones con acceso a datos. Y en servicios estaría lo que es la lógica de negocio que ejecuta cada una de esas clases. Por ejemplo, si aquí tuviéramos la clase orden de compra, dentro de su lógica de negocio estaría pues la parte de aprobar, ¿no? Ahí estaría la operación aprobar. La operación aprobar, entiendo que hace validaciones, va sobre una configuración de aprobadores, valida ahí, actualiza algunos campos en varias tablas, no sé, de repente envía un correo electrónico, ¿no? Hace una serie de cosas. Entonces, toda esa lógica de negocio que tiene que ver con la aprobación de un documento, por ejemplo, estaría acá en su respectiva clase, ¿no? Entonces, eso estaría ya acá separado. Estaría separado incluso de lo que es el modelo, la vista y los controladores, ¿no? Ya se había quedado que en los controladores simplemente se instancia la clase y se ejecuta su método, ¿no? Se instancia la clase orden compra y se ejecuta su método aprobar. Pueden pasar ahí parámetros si fuera necesario, pero se ejecuta ahí en una sola línea. Toda la complejidad de lo que se tiene que hacer al aprobar va a estar en una capa como esta, la de servicios, que sería la capa de lógica de negocio. Ahora, esta capa ya está separada acá del MVC y puede ser reutilizada por otros tipos de proyectos. ¿Ya? Si eso estuviera metido, si esa lógica, por ejemplo, de aprobar la orden estuviera metido dentro del controlador del MVC, como decía John, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que copiar toda esa lógica, pegarlo acá en un proyecto como este de biblioteca de clases, o sea, duplicar, estamos duplicando ahí el código, ¿no? Para poder exponerlo a un servicio web.
El servicio web no puede acceder directamente digamos, al resultado del proyecto MVC, ¿ya? No puede acceder directamente, sino que tiene que hacerlo a través de una biblioteca de clases o de un DLL, como estamos haciendo acá. Entonces, este DLL sería como un intermedio, ¿no? O sea, si queremos nosotros diagramarlo, ¿no? Pondría, por ejemplo, el DLL, ¿no? Digamos que este es el DLL. El DLL sería un intermedio entre lo que sería el MVC, ¿no? El MVC utiliza ese DLL y el Web API o el Web Service también utiliza ese DLL. Ya en el DLL acá, entonces nosotros, ¿qué tenemos? Estamos diciendo que tenemos acá las entidades y tenemos la lógica del negocio. Eso lo tenemos empaquetado acá. Entonces, el MVC utiliza esas entidades y esa lógica de negocio que están acá, y al mismo tiempo el Web API también utiliza esas entidades y esa lógica de negocio que está acá. Y esta lógica de negocio la vamos a tener una sola vez, no vamos a tener necesidad de estarla duplicando, ni poniendo, ni copiando y pegando ese código en varios lados, ¿no? Lo tenemos una sola vez, así que cuando hagamos mantenimiento lo vamos a hacer una sola vez, y cuando hagamos ese mantenimiento, esa misma lógica, ese upgrade que se hace ahí se va a ver reflejado en todas las aplicaciones que utilizan este componente, ¿no? Se va a reflejar automáticamente en todas las aplicaciones que utilizan ese componente. Ahora, ¿por qué el Web API? O sea, ¿cómo es que funciona aquel Web API, ¿no? ¿Cuál es digamos, la lógica o la necesidad de que pueda haber un Web API acá? La necesidad es lo que está acá alrededor de esto, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, supongamos que todo esto, ¿ya? Supongamos que todo esto está en una plataforma que es Windows, ¿ya? Supongamos que esto es una plataforma Windows, pero vamos a decir que necesitamos trabajar con una aplicación que está hecha en Java y que corre sobre Linux. Entonces, la forma de nosotros integrar nuestro desarrollo, que está en Windows, con una aplicación de este tipo, se hace por acá. O necesitamos con otro que esté en Android, también se hace por acá, ¿ya? O que esté en iOS, también se hace por acá. Entonces, lo que va a hacer el Web API va a ser una especie de portal, ¿ya? Es una especie de portal que nos va a permitir utilizar nuestra lógica de negocio que está acá, ser utilizada por cualquier plataforma implementada sobre cualquier lenguaje de programación y por distintos dispositivos, ¿no? O sea, los dispositivos acá podemos tener que son servidores, laptops, PCs, tabletas, celulares, no sé, otro dispositivo que aparezca y que tenga la posibilidad de utilizar el Internet y poder interoperar por medio de servicios web. ¿Ya? Entonces, este API básicamente es un cascarón, ¿ya? Dentro de esto no va a haber lógica, dentro de esto no va a haber cosas complicadas ni complejas, ¿ya? Es básicamente un cascarón. Es un cascarón que está eh, utilizando o que está reutilizando de manera intensiva la lógica que nosotros ya tenemos acá. Ya ustedes se van a dar cuenta que esto es bien sencillo, es esto de acá. Es una cáscara nada más, es una cáscara que sabe utilizar lo que nosotros hemos implementado acá. Y lo va a poder exponer de manera completamente transparente a cualquier tipo de aplicación que tenga
acceso a Internet y que pueda consumir este tipo de componentes de Web APIs. Esta es la tendencia en este momento, digamos, ¿no? Es la tendencia en este momento. Hay otro tipo de componentes de Web Service que son los que se conocen como los SOAP, ¿ya? Los SOAP eh, son, digamos, mucho más eh, lógicos porque los SOAP funcionan como nuestras clases, ¿ya? Los SOAP funcionan como las clases que nosotros tenemos acá. Es decir, si yo en un SOAP, por ejemplo, en un web service de tipo SOAP, yo tengo, digamos, la clase orden compra, el que consume, ¿ya? El que consume, digamos, la aplicación que consume este tipo de servicio web, va a recibir una clase, ¿ya? Recibe una clase igualito que se llama orden de compra. Yo lo instancio eso sobre una variable que se llama OC de orden de compra, pongo punto, aprobar y se ejecuta, ¿no? O sea, este tipo de web service es parece bastante más natural, ¿no? Para la programación orientada a objetos. Pero la desventaja que tiene el SOAP es que es muy pesado, es más pesado. Es más pesado, requiere más recursos, ¿no? Y hay varios de estos equipos. Es más ¿Mm? lento, Claro, claro, es más lento. no es muy recomendable. ¿Cuándo sería recomendable entonces usarlo? Cuando tus clientes, cuando tus clientes, digamos, son equipos potentes, mínimo laptops, Ya, ¿no? Mínimo tenemos esa laptops. seguridad. Si tú vas a tener celulares, tabletas, esto de acá se lo puede traer abajo, ¿no? Porque son pesaditos. Aparte que no todas estas plataformas, ya no todas estas plataformas están preparadas o tienen componentes para trabajar con este tipo de servicio web. Pero para el web API, que es el tipo REST, digamos, sí tienen, ¿ya? Sí tienen. Entonces, más o menos esto que les estoy mostrando acá es el contexto, ¿no? De lo que vamos a hacer. Lo que yo acabo de explicar ahorita en esa biblioteca de clases es esto, ¿ya? Es eso. La DLL, ¿no? Exacto. Es la DLL. Una, 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 una consulta ahí, en ese esquema que está en la pizarra, que has colocado, ¿no? Al MVC, intermediario, tenemos a una DLL, una biblioteca de clases y luego el web service, la API. ¿Dónde encaja, por ejemplo, digamos, nos dicen, oye, tienes posibilidad de acceder a SUNAT para obtener, digamos, el tipo de cambio, ¿Ya? Ujú. ¿no? Voy a llamarle programa porque aún no estoy muy familiarizado con la terminología. Este programa que proporciona SUNAT para poder consultar su tipo de cambio, ¿qué cosa viene a hacer para ellos? O sea, ¿qué sería en el esquema que estamos viendo? ¿Es una DLL? ¿Es un API? Es un web API. ¿Es un Es web un API? web API de ¿Es tipo una REST. web API? Ya. Está disponible y nosotros como clientes, o sea, como programadores podemos usarlo. Así es. Ya, entonces no accederíamos a lo que es la DLL, sino hacemos uso de una web API que ya está desarrollada. Exacto. En ese caso, seríamos como esto de acá, pues, ¿no? Ya, Estos son los consumidores del web service. genial. Seríamos ellos. Ahí ya está mejor explicado, chévere. Esos son los Y, consumidores. y eso, ese servicio que ofrece la SUNAT siempre tiene que estar colgado en un servidor web, Ellos lo tienen en un servidor web, claro. pero es Ellos la lo única tienen. forma de ofrecer ese tipo de servicios, o puede ser, no sé, por consola, por No, tienen que estar en un servidor web. un servidor web. Ah, ya. Ujú. Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta clase, ¿no? Cómo poder ofrecer un servicio tipo REST para que sea Ajá, accedido por ajá. otras plataformas. Vamos a ver ambas cosas. Primero vamos a ver cómo implementarlo y cómo eso se expone, ¿ya?
Y luego vamos a ver cómo consumir también un web API de tipo REST. Ya, el ejemplo este del consumo, o sea, vamos a verlo desde este punto de vista primero y desde este punto de vista luego. Ya. ¿Ya? Ok. Entonces, claro, o sea, cualquiera que te ofrece a ti un servicio web lo tiene instalado en un servidor de Internet. Ya lo tiene instalado en un servidor de Internet. Te va a proporcionar el URL, o sea, el link, como le conocemos, y en algunos casos va a tener algunos esquemas de seguridad. Ya yo en el caso del ejemplo he obviado el tema de seguridad para no un poco meternos en eso, pero lo más común es que el acceso sea como cuando tú accedes a tu base de datos que está en la nube, ¿no? O sea, con un usuario y una clave. Cuando tú a un cliente le dices, mira, tú puedes, por ejemplo, consultar mis precios, ¿no? Tú puedes consultar los precios de mi catálogo por medio de este servicio web, le das la URL y tú le creas a él un usuario y una clave. Y le dices, tú te vas a conectar y acá vas a pasar, obviamente va a haber ahí un método que es para autenticación. Es decir, tú acá vas a pasar el usuario la clave y con eso vas a poder ingresar a consultar. ¿Ya? Hay otros esquemas mucho más complejos, ¿ya? Que bueno, pues ya depende del nivel de seguridad que tú quieras darle, ¿no? En un caso yo he visto, por ejemplo, de que el acceso era solamente por celulares y lo que se hacía era se mantenía en una tabla de la base de datos los email de cada uno de los celulares que podían conectarse, ¿no? O sea, en cualquier celular que tú instalabas la aplicación no podía conectarse si es que no tenía su email registrado en esa tabla de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, esa es otra forma de seguridad. Hay otros que lo que hacen es te vuelven un token. O sea, cuando tú te Justamente conectas, eso iba. Yo empíricamente he implementado una lectura lo hice en PHP, en una lectura de un web service para el tipo de ujú, cambio, ujú, ¿no? Pero con una empresa. La empresa se llamaba ru.com.p, ¿no? Tú le pagabas un costo, un pago anual, ujú, y ellos te daban un link, te daban un token y, bueno, y te guiaban un poco cómo hacer la consulta, ¿no? Lo hice ujú, en PHP. Pero ujú. el token, yo no sé, me dijo, pon esto, yo lo puse, ¿no? Y me obtuve el resultado y lo dejé ahí, pero en realidad nunca lo llegué a entender. ¿Qué vendría a ser el token? Ya, mira, a ver. Em, por lo general, lo que se hace en estos casos, por lo general lo que se hace en estos casos, acá está el Web API, ¿no? El Web API o el Web Service. Entonces, el cliente que se conecta, ¿ya? El cliente que se conecta tiene acá el URL y con el URL envía una solicitud, un GET, ¿ya? Del token, un GET del token. En la base de datos que está acá, en la base de datos que está acá, esta es una forma de hacerlo, por ejemplo. Este get lo que hace es genera acá un token, ¿no? Vamos a decir que es dólar 15 arroba 23, no sé, guión bajo X, ¿ya? Genera un token. Genera ahí ese valor. Este valor lo asocia con quien se está conectando, porque acá vas a enviar seguramente tu usuario, tu clave, tus credenciales, y le va a poner acá, por ejemplo, una hora de expiración, por ejemplo, no podría ser, hora de expiración. Entonces, ese token se devuelve acá, o a veces el token es por operación, ¿ya? Depende. Ese token se devuelve acá y en el próximo get que tú envías, en el próximo get que tú envías, como uno de los parámetros envías el token. Entonces, este Web API lo que hace es recibe esto y valida ese parámetro contra el que ya generó acá.
Si es que coincide, ¿ya? Si es que coincide, entonces realiza la operación y te devuelve la respuesta. En algunos casos yo he visto este tipo de tokens desde que son por operación, ¿no? O sea, cada operación que quieras hacer, envías el get del token, te devuelve el token, luego envías el get de la operación o el post, la operación que envías tú con el token, ¿no? Realiza la operación y lo que haces anula el token, ¿eh? Puedes realizar la operación anula y espera nuevamente que otra vez hagas el mismo esquema, ¿no? De ida y vuelta, para asegurar de que quien está haciendo esta operación o esta solicitud sea quien dice ser, pues, ¿no? Y que ya se le dio el acceso por acá. No sé si respondí tu inquietud, Ian. Sí, bueno, ellos me daban un token para hacer todas las consultas que yo quería en cualquier momento, ¿no? Voy a ver Ah, si era como una puedo. clave, digamos. Claro, era una tripa de como 30 caracteres, así muy, Ya, claro, entonces muy, era como muy una variado. clave, ¿no? Era como una clave. Claro, era más que todo una clave, ¿no? Claro, hay otros esquemas donde es así, ¿no? Es como cuando te conectas a tu base de datos que está en un servidor en la nube, ¿no? Que tienes tu usuario y tu contraseña. Es algo así, ¿no? Entonces, ¿no? Te dan un usuario y una contraseña y ya eso te sirve para todas las operaciones mientras tú mantengas ahí una sesión abierta, ¿no? Claro, como te digo, hay varios esquemas, ¿no? Hay varias formas de hacer la validación. No sé si tienen Ok. otra duda, chicos. No, no, por mi parte es todo bien. Ya, entonces, les decía, estábamos viendo el tema del DLL, ¿ya? Eso de acá. Acá tenemos las clases, como les había dicho, de las entidades del dominio, el acceso a datos y la capa de negocio. Quiero saber si esto está claro para pasar ya al web API. Sí. Sí, sí, sí. Ya, listo.